En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Tú conoces mi clamor. Cada herida que guardó mi corazón antes de que salga el sol. Tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto orar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo, hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Yo estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Tú siempre has estado cuando nadie me ha visto. Tú siempre estás conmigo en todo momento.
necesito. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre vas a, nunca me has fallado. ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón, porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Hoy, como todo este tiempo que hemos venido, damos el tema de lo que queremos compartir con ustedes. Hoy no es la excepción. Pero hoy tengo un tema bastante complejo para algunos de mucha bendición. A otros pues no les gusta que se hable de estas cosas para aclarar ciertos puntos, ciertas situaciones. Hace un tiempo pude compartir con unos pastores, amigos, algunos hermanos allí reunidos, y compartíamos y hablábamos especialmente de lo que es en sí la comisión que Dios nos dio. Y empezamos a compartir y a debatir algunos puntos, y de allí salió para mí en lo personal este tema, el cual he puesto a esta reflexión: cuando la misión pierde la visión. Cuando la misión pierde la visión. Nosotros sabemos que tenemos una gran comisión. La iglesia tiene una misión, y esa gran misión se le llamó la gran comisión. Dios nos comisionó a nosotros como iglesia. Y cuando hablamos de misión, estamos hablando que misión es un trabajo. Misión es un encargo, y ese encargo se debe cumplir, debe hacerse, y debe hacerse de la manera que se nos dijo, que se nos implantó, que se nos dio. Si usted lee la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, o podemos hablar del 18 hasta el 20, usted va a encontrar que allí está lo que se titula o se llama la Gran Comisión. Y cuando nosotros hablamos de comisión, que es un encargo, que es un trabajo, y que ese trabajo se debe cumplir, y se debe cumplir a cabalidad, a la forma como se nos está diciendo. Y quiero leer algunas citas que tengo acá. Entre ellas tengo Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Quiero leer algunas citas para entrar así el porqué del tema, cuando la misión pierde la visión. Jesús dijo algo muy parecido a este tema. Jesús dijo: cuando la sal pierde su sabor, para nada sirve, se vuelve insípida. Entonces quiere decir que la sal tiene una propiedad especial y tiene un trabajo en sí, es conservar, es sazonar. Y si la sal no sirve para eso, pierde su sabor, entonces se vuelve insípida. Y en Mateo capítulo 28
Él nos envió, nos comisionó, nos dio el trabajo, nos convocó a seguir haciendo lo que Él vino a hacer, a terminar la obra que Él vino a hacer. Él no solamente vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida en abundancia, sino que vino a comisionar a unos. Entre ellos conocemos a los apóstoles, 12 apóstoles que Él escogió y les dio la gran comisión. Y duró con ellos aproximadamente 3 años y medio trabajando e enseñándoles lo que tenían que enseñar, lo que tenían que hablar, lo que tenían que decir. Y entre ellos estaban los discípulos que Él había escogido y estaba Pedro. Y cuando el Señor comisiona a los discípulos, en lo que Él hace énfasis es en lo siguiente. Y quiero que usted, por favor, preste un poquito de atención a esto, porque es necesario que la iglesia aprenda de esto. Yo sé que usted es un lector de la Escritura, yo sé que usted sabe palabras, pero a veces nosotros cometemos tantos errores por querer hacer de nuestras ideas, de nuestros preceptos, de nuestros conceptos, una comisión. Algo que no se nos ha mandado a hacer. 28 de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, este Jesús ya había resucitado, estaba allí con los discípulos, se les había aparecido y entonces les da la gran comisión antes de ascender al cielo. Y entonces dice allí, Jesús hablándole le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y vaya, es una orden que se nos da. Una orden que no tiene revés, que no hay que echarla hacia atrás, es una orden, se nos dio la orden y hay que cumplirla. Y es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el trabajo que el Señor le dio a la iglesia. Allí se lo dio a los discípulos y los discípulos fueron e hicieron lo que el Señor le dijo. Usted lee la Escritura y comienza desde el libro de los Hechos a ver la comisión que se le entregó a los discípulos, cómo ellos empezaron a trabajar, a hacer la obra que el Señor les dio. Seguimos ahí en Marcos capítulo 16, versículos 16, vamos a leer desde el versículo 15, Marcos 16, versículos 15 al versículo 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ojo a esta expresión que usa Marcos en este pasaje. Predicad el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio. Quiero que haga esta palabra mella en tu mente y en tu corazón. Predicad el evangelio. Es la comisión que hay que ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora vienen las señales, lo que va a ayudar o lo que va a respaldar al creyente. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Hay una puntuación allí. No a los que creen en mi nombre. No, a los que creen en el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Juan capítulo 20, el Señor Jesús hablándole a los discípulos les dice esto. Entonces Jesús les dijo, versículo 21 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, ahora me les aparezco, estoy con ustedes y yo les envío a ustedes de la manera como el Padre me envió a mí. O sea, el Padre lo comisionó a él a hacer una obra redentora, una obra de redención en la tierra para la humanidad. Recuerda que él un día estaba orando, estaba en el Getsemaní y estaba allí en la presencia de Dios y él oraba y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, esto que yo vine a hacer, si es posible, pásalo, quítalo de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, le dijo Jesús al Padre.
porque el Padre lo había comisionado a él a hacer la obra. Y él estaba allí, sufriendo en ese momento, en esa situación. Sentía el peso ya. Y le dijo esas palabras. Y él sintió el deber de hacer el trabajo que el Señor, el Padre le había dado. El Señor Jesús sintió el deber de hacer la obra que el Padre le había dado. Y ahora le está comisionando a los suyos y les dice: de la manera como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y es lamentable que lo que narra Marcos en el capítulo 15, a mucha gente no se le ve haciendo. Hablando de la iglesia, yo no hablo de otras personas, hablando de la iglesia. Hoy se ven muchas otras cosas hablando a través de los medios, a través del internet, a través de las redes sociales. En todos los lugares se ve hablando de tantas cosas, menos de lo que el Señor mandó a hablar. El Señor le dijo allí: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A toda la gente, a toda criatura, prediquen el evangelio. Pero se ha vuelto un proceso predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio, pastor? ¿Qué es el evangelio? Para ti que me estás escuchando, yo sé que tú sabes qué es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación de Dios para los hombres. No es más, las buenas nuevas, buenas noticias de Dios para los hombres. Que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él mandó al Cristo de la gloria para que muriese por nosotros en la cruz de Calvario y a través de esa muerte nos diera vida a nosotros. Eso es el evangelio, no es más. Pero la gente comienza a inventarse una cantidad de arandelas del evangelio. Y entonces comienzan a predicar lo que no se les ha mandado a predicar. Y entonces cuando la visión que se nos dio, cuando la visión que se nos entregó, pierde la visión en su totalidad. Cuando la gente comienza a hablar de ideologías, de doctrinas, de conceptos, cuando tú pones por delante el día, antes que el creador del día, estás cambiándole o quitándole la visión a la visión. Cuando tú comienzas a enseñar primero de la doctrina que tienes o que te enseñaron antes que el que enseñó la doctrina, que fue el Cristo de la gloria, estás cometiendo el error de quitarle la visión a la visión. ¿Cuánta gente usted ve en las calles predicando? Y en vez de hablar de Cristo, hablan de un día. En vez de hablar de Cristo, hablan de una doctrina. En vez de hablar de Cristo, hablan de una denominación. En vez de hablar de Cristo, hablan de cantidad de cosas, menos del evangelio que Cristo mandó a predicar. Y yo sé que usted me está entendiendo y está entendido lo que le estoy diciendo. Y uno de los que estaba allí cuando oyó esa gran comisión fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro resume así esta gran comisión. Lo leímos cuando iniciamos en esta hora. Primera de Pedro capítulo 2. No quiero emocionarme en esta hora, pero sí quiero decirte que es necesario que cambiemos la predicación que tenemos. Porque en vez de predicar el evangelio, estamos predicando cantidad de cosas que no tenemos que predicar. Y el que está en contra del diezmo predica en contra del diezmo. Y el que está en contra de la prosperidad predica en contra de la prosperidad. Y el que está a favor del diezmo predica del diezmo. Y tenemos cantidad de enseñanzas erróneas que no nos llevan a ninguna parte. Y comenzamos a debatir y comenzamos a pelear. Y esto es así, es que yo digo, y no es lo que tú digas. No es lo que tú creas, escúchame bien, no es lo que tú pienses. No es tu concepto, tu pensamiento o como tú crees que es. Es lo que dice la palabra, es lo que nos enseña la Escritura. Tienes que tener la capacidad de discernir a través del Espíritu Santo qué es lo que la palabra está diciendo. Y deja de quitarle la visión a la comisión que se dio. Cuando comienzas a mirar cosas que no tienes que mirar, yo a veces veo las redes sociales y me da tristeza, me da dolor. Ver tanta gente hablando ignorancia. Ver tanta gente cometer el error de estar señalando al que está predicando de X o Y cosa. Y comenzamos a debatir. Y comenzamos a coger a la persona
y a insultarle y a decirle y a hablar sandeces y cosas que no tenemos que hablar. De eso tenemos que darle cuenta a Dios, porque toda palabra que salga de nuestra boca, misia que salga de nuestra boca, tenemos que darle cuenta a Dios. Si tú eres conocedor. El apóstol Pedro resume la gran comisión de esta manera. Y él está oyendo a Jesús, al Cristo resucitado. Y cuando lo oyó, él comienza a escribir y él resumió aquello. Y él dice, capítulo 2, versículo 4 de Primera de Pedro, acercándoos a él, hablando de Cristo, acérquense a él, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, ustedes que han recibido esa bendición, esa garantía del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, como piedras vivas, sed edificadores, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Pedro relata allí lo que dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y no solamente la cabeza del ángulo, sino y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Eso que Pedro está diciendo allí, hablando de la piedra viva, de la roca viva que es Cristo. Entonces le dice al pueblo, a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido. Gloria a Dios porque eres linaje escogido. Mas vosotros sois real sacerdocio. Gloria a Dios porque eres real sacerdocio. Mas vosotros sois nación santa. Gloria a Dios porque eres nación santa. Mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios porque eres pueblo adquirido por Dios. Pero hay un propósito, hay una comisión, hay un para qué. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión. Y ahí está la misión. Se nos dio la misión, pero no hay que descartar lo que el Señor nos dijo. Prediquen el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, Ricardo? Buenas nuevas de Dios para los hombres, buenas noticias. Entonces el apóstol está diciendo aquí: para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes fueron llamados para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es una virtud? Virtud es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos e ideas, como el bien, la verdad, la justicia, la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene gran importancia por la vida ética. La virtud tiene que ver con la ética. Y si hablamos de las virtudes de nuestro Dios, las virtudes de nuestro Dios son incontables. Hablar de las virtudes de Dios, hermano, no alcanzaríamos en toda nuestra vida de hablar de las virtudes de Dios. Entonces, ¿por qué nos ponemos a hablar de otras cosas? Si el Señor nos está comisionando es a que hablemos del Evangelio, a que prediquemos el Evangelio. Ahora usted me dice: pastor, yo cojo el grupo que tengo y yo le enseño. No te estoy diciendo que no tienes que doctrinar, no te estoy diciendo que no tienes que enseñar a la gente, porque eso hace parte de la gran comisión, enseñar a los que tienes allí. ¿Pero qué le vas a enseñar? ¿Cuáles son los ideales? ¿Cuáles son los preceptos, los conceptos que tú estás enseñando? ¿Los tuyos o los de Dios? ¿Tus ideas
o las de Dios? ¿O el propósito del plan tuyo o el propósito del plan de Dios? Porque yo he escuchado a mucha gente decir cantidad de cosas que no debe decir. Una vez escuché decirle a alguien: mira, cuando vayas a buscar de Dios, vente para la nuestra, porque la nuestra es la verdadera. Oye, ¿qué es eso? O sea, estás diciendo que la denominación donde tú estás es la verdad y Cristo no es verdad. Entonces los demás están errados y tú estás en la verdad, porque tú estás en la verdad, pero no la verdad de Cristo, sino en la verdad de una denominación. Cuando te vayas a convertir al Evangelio, vente para la nuestra, porque la nuestra es la genuina. ¿Qué expresión? O sea, que más genuino es tu concilio o tu programa o tu doctrina que Dios. Llámese como se llame, cualquier denominación, ninguna denominación salva. Entonces, cuando alguien comienza a hablar que es la denominación, o que es la doctrina, o que es el día tal, entonces está quitándole la visión a la misión. Y ahí es donde comienza la misión a perder la misión. El Señor nos ha dicho que hablemos de ideología, de concepto. Está diciendo: habla del Evangelio, predica la palabra. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, pero predica lo que tienes que predicar. Enseña lo que tienes que enseñar, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la autoridad que te da la misma palabra. Úsala bien. Hace unos días atrás decía: no uses la palabra para maltratar ni para cortar lo que no tienes que cortar. Cuando la visión pierde la misión. ¿Cuándo pierde la misión la visión? ¿Cuándo la pierde, pastor? Cuando dejas de hablar del amor de Dios, cuando dejas de predicar de la misericordia de Dios, cuando dejas de predicar de la bondad de Dios, cuando dejas de predicar del conocimiento de Dios, cuando dejas de predicar de la soberanía de Dios, cuando dejas de hacer la voluntad de Dios, cuando dejas de enseñar la voluntad de Dios, cuando dejas de hablar de la humildad de Dios y cuando dejas de practicar la humildad de Dios. Y esas son las virtudes del Señor. Te decía, son incontables las virtudes. Y pasaríamos aquí año tras año y tiempo tras tiempo hablando de las virtudes de Dios Todopoderoso. Pero hoy es cuando la visión pierde la visión. En estos días hablaba con alguien que está en contra del diezmo. Yo le decía: pero deja que la gente que diezma sea feliz y que Dios los bendiga. Y si tú no estás de acuerdo con el diezmo, no digas nada. Órale al Señor, que le revele a ellos, que les quite a ellos la idea, como sea, pero deja de estar dañando a la gente. Es tiempo de que cambiemos la idea. Es tiempo de que veamos las cosas diferentes. Es tiempo de que enseñemos el Evangelio, de que hablemos de las virtudes. Ustedes tienen que hablar de las virtudes. Habla de las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes de Dios son las que nos dan la herencia especial de poder entender el propósito y el plan de Dios, de poder captar el mensaje de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos nos sentimos gloriosos? Nos ufanamos de ser, yo hago parte del linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa, soy pueblo adquirido. ¿Y para qué eres pueblo adquirido por Dios? ¿Y para qué eres nación santa? ¿Y para qué eres sacerdocio? ¿Para qué? Para señalar, para juzgar, para hablar mal de la gente, para hablar lo que no te interesa hablar. No está haciendo ese real sacerdocio que tiene que ser. Porque el verdadero sacerdote, el verdadero linaje, el verdadero de la nación santa, el verdadero pueblo de Dios, habla de las virtudes de Dios. No habla mal de nadie. Yo siempre digo a la congregación que usted no hable de nadie, y mucho menos mal, pero hable de Cristo, porque a Cristo sí le encanta que hablen de Él. Hable de Cristo, enséñale a la gente de Cristo. Ahora termina el apóstol allí esta expresión de los textos que estamos leyendo, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
Se le recalca allí a la iglesia: ustedes que eran del pueblo gentil y que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Si tú has alcanzado misericordia y estás haciendo parte del pueblo de Dios, entonces Dios te dice: habla de esa bendición que yo te di a ti e impártela con otros. Y compártele a otros lo que yo hice por ti. Eso es hablar de la bondad de Dios, es hablar de la misericordia de Dios, es hablar del amor de Dios. Reconocer que antes no éramos parte y que ahora somos parte. Y es gracias a su amor y a su misericordia. Ojalá que esta reflexión llegue a tu corazón y por favor entiendas que nosotros no estamos llamados a predicar, ni a hablar, ni decir otra cosa que no sea del Evangelio de Jesucristo. Si tú quieres enseñar algo de doctrina, ahí tienes tu grupo, tu iglesia, tu congregación. Si quieres hablar algo de algún tema escritural de doctrina, ahí está la iglesia. El lugar donde te congregas, el lugar donde te reúnes con ellos. Pero no te pongas a hablar lo que no tienes que hablar, porque eso vamos a recibir reprensión de Dios por eso. Así que en el nombre de Jesús, ojalá usted sea de los nuestros. ¿En qué sentido? ¿En qué manera? Que somos los que hablamos el Evangelio. Somos los que predicamos el Evangelio. No predicamos doctrina, no predicamos denominación, no predicamos día, no predicamos a Cristo en la gloria. Qué bueno que tú seas parte de eso. Y que esta exhortación en esta hora nos alcance a todos y nos abrace a todos y sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Que Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. Y recuerda que Cristo te ama en gran manera.